Algo con lo que se van a topar a menudo, tanto entre académicos como apologetas, es que el Evangelio de Marción carece de testimonio manuscrito. No sobrevivió en copias manuscritas de las escrituras cristianas. De ser cierto, no sería ninguna sorpresa. En condiciones húmedas, los textos antiguos regularmente no duraban más de un siglo. Por tanto, si una comunidad religiosa desapareció hace unos miles de años, no habría nadie que copiara sus textos sagrados. Y todas las copias de esos textos se desintegrarían de manera natural. Y todo esto pasaría sin ningún intento dramático de supresión, como la quema de libros. Pero hay otra razón obvia por la que las escrituras marcionitas no fueron copiadas. A fines del siglo IV, el catolicismo primitivo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano. Obviamente, la religión oficial no permitiría la copia de otras versiones de las escrituras. Así que, a menos que una copia de la Biblia marcionita hubiera logrado escapar de la supresión patrocinada por el Estado y sobrevivir durante más de 1000 años en un clima perfectamente árido, nunca habría tenido la más mínima posibilidad de sobrevivir. Y por eso el papiro 69 es tan importante. De hecho, este papiro fue encontrado en el clima árido del Egipto Medio. Es uno de los papiros hallados en Oxirrinco, por eso se le llama papiro de Oxirrinco 2383. Se remonta al siglo III, al menos 100 años antes de que la Iglesia imperial tomara el control de Egipto. Da testimonio de una versión de Lucas que no está atestiguada en ningún otro lugar. Al menos 2 académicos han propuesto que representa un texto del Evangelio marcionita. Ha habido una reacción negativa por parte de blogueros conservadores. Pero, ¿qué deberíamos concluir sobre este misterioso papiro? ¿Es nuestra única copia del Evangelio de Marción? Soy el Dr. David Litua y en este canal hablamos sobre el cristianismo primitivo, el mundo grecorromano y la gnosis cristiana. Si les gusta el contenido completamente gratis y enteramente humano, espero que no solo se suscriban al canal, sino que también revisen mi Patreon. Ahí encontrarán lo que ofrezco. Además, en mi escuela en línea tendrán acceso a 10 cursos actualizados en el campo de los estudios gnósticos y herméticos, todo en línea. Si buscan resúmenes de la mejor y más reciente investigación académica, pueden registrarse gratis en mi sitio web, el Archivo Gnóstico. Todos los enlaces están en la descripción. El problema con el papiro 69 es que es pequeño. Solo da testimonio de una pequeña parte del Evangelio, es decir, la oración de Jesús y su arresto en el huerto de Getsemaní, así como la historia de las negaciones de Pedro después de que Jesús fue arrestado. Pero incluso en este pequeño fragmento hay 16 diferencias, cuando lo comparamos con el texto crítico de Lucas canónico. Y solo 2 de estas diferencias están atestiguadas en otros manuscritos. Aquí traduciré lo que podemos reconstruir de este fragmento. Y se apartó de ellos como a tiro de piedra, y se arrodilló en oración. Luego, cuando se levantó de la oración, fue hacia los discípulos que estaban dormidos por la tristeza, y les dijo, ¿por qué duermen? Levántense y oren para que no entren en tentación. Mientras aún estaba hablando, he aquí una multitud. Y el llamado Judas, uno de los 12, los guiaba. Ahora se acercó y besó a Jesús. ¿Judas con un beso? Aquí termina el fragmento en el anverso, y es en el anverso en el que nos enfocaremos. Esta escena de Getsemaní en particular carece del episodio en el que un ángel conforta a Jesús mientras suda sangre.
Esta escena específica del ángel ha sido vista como una interpolación desde hace mucho tiempo por varios estudiosos como Barterman y coincidió con su evaluación. En la edición crítica del Nuevo Testamento griego más ampliamente aceptada, esta escena del ángel confortando aparece entre doble corchete por considerarse espuria. Muchos manuscritos antiguos y excelentes carecen de la escena del ángel y el sudor de sangre. Pero lo verdaderamente peculiar de este papiro, el papiro 69, es que no registra nada del contenido de la oración de Jesús en Getsemaní. Recordarán que en el Evangelio según Lucas, Jesús dice, Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Los manuscritos del Lucas canónico contienen lecturas alternativas de este versículo en particular, pero ningún otro manuscrito de Lucas que conozcamos lo omite por completo, excepto el papiro 69. Ahora bien, cuando se publicó por primera vez, se sugirió que el escriba simplemente había omitido las palabras de la oración por accidente. Sus ojos saltaron de una línea a otra, como a veces sucede. Pero para que esto ocurra, el final de una línea debe ser muy similar al final de otra, y las líneas no pueden estar demasiado separadas. Y el pasaje atestiguado no cumple con estas condiciones. Tanto la línea 3 como la 4 mencionan la oración, que en griego es prosephi. Pero como el griego es una lengua altamente flexiva, los finales de línea no se parecen en nada. Este no es un caso en el que el ojo del escriba haya saltado de una terminación similar a otra. Si el escriba no omitió las palabras por error, entonces quizá las omitió intencionalmente porque pensó que la oración era vergonzosa. Thomas Wayment menciona la crítica del emperador Juliano a esta oración en particular, la cual es transmitida por Teodoro de Mopsuestia. Él dice que Jesús oró cosas así, como un desgraciado incapaz de soportar con calma una desgracia. Y aunque era Dios, fue confortado por un ángel. ¿Quién te anunció a ti este heraldo del cielo, Lucas? Suponiendo que realmente sucedió. Los que estaban presentes en ese momento no pudieron verlo orando, porque estaban dormidos. Así que, después de orar, vino y los encontró dormidos de tristeza. Dijo, ¿por qué duermen? Levántense y oren, y así sucesivamente. Mientras aún decía esto, he aquí que apareció una gran multitud con Judas. Con razón, el apóstol Juan no registró este detalle sobre el ángel porque no lo vio. Así pues, de forma interesante en esta crítica, Juliano alude al contenido de la oración. Pero al tratar estos asuntos, el emperador nunca cita las palabras de Jesús. Resulta que Juliano estaba mucho más enfocado en la necesidad de Jesús de ser confortado por el ángel y en el hecho de que ninguno de los discípulos pudo en realidad haber presenciado a este ángel porque, como dice el texto, estaban dormidos. Pero incluso si Juliano en verdad hubiera criticado las palabras de la oración de Jesús, es difícil ver cómo tal crítica sería relevante, porque Juliano estaba escribiendo en los años 360 y el escriba de nuestro papiro probablemente estaba escribiendo más de un siglo antes. Si Juliano criticó la oración en Getsemaní, eso no significa que los cristianos anteriores a Juliano se sintieran avergonzados por ella. Por suerte, podemos recurrir a un crítico anterior, Celso. Celso nos lleva de regreso a fines del siglo II y en la refutación de Orígenes a Celso, escrita a mediados del siglo III, él cita las palabras exactas de Celso. ¿Por qué entonces él, refiriéndose a Jesús, clamó con dolor, lloró y oró para que el temor a la destrucción pasara de él diciendo algo como, Padre, si es posible, que pase de mí esta copa? Celso continuó diciendo, aparentemente sin pausa, que los discípulos de Jesús, aunque eran mentirosos, no pudieron ocultar de manera convincente estas ficciones. Este es un comentario importante, porque implica que Celso consideraba que la oración, específicamente, era una ficción. Parece que Celso asumió un argumento similar al que más tarde haría Juliano. No hay manera de que los discípulos pudieran haber escuchado la oración.
se habían quedado dormidos mientras Jesús oraba. Pero incluso si hubieran estado bien despiertos, Jesús estaba a una distancia considerable y no podían escuchar sus murmullos. Como dice Celso, evidentemente, por eso no pudieron ocultar de manera convincente sus ficciones. No pudieron escuchar la oración de Jesús y Jesús no tuvo tiempo de contarles sobre ella, porque cuando regresó fue arrestado al poco rato. Ahora, lo que dice Celso a continuación es aún más importante para nuestros propósitos. A algunos de ustedes, creyentes, como si despertaran de un sueño de embriaguez para atacarse entre sí, degradan el Evangelio desde su composición original en 3 o 4 e incluso más formas. Ustedes inventan material para tener los medios para negar la refutación de sus evangelios. Esta descripción de los creyentes, como si de repente se levantaran del sueño, conecta esta crítica con el ataque anterior a la escena en Getsemaní, donde Jesús despierta a sus discípulos del sueño. Estos discípulos, aunque sea según la tradición católica primitiva, son precisamente quienes escribieron los evangelios, al menos los de Mateo y Juan, por ejemplo. Ahora esperamos que Celso diga que los evangelistas se contradijeron, pero la manera en que plantea el resto de la crítica es francamente extraña. ¿Cómo nos sabría Celso? ¿Y por qué le importaría si los evangelios habían sido corrompidos para formar un grupo con un número específico? Además, Celso no tendría ninguna razón para suponer que los otros evangelios provinieran todos de una sola fuente. En respuesta a Celso, Orígenes replica que los únicos que él conoce que adulteraron el Evangelio fueron los marcionitas, lo que indica que Orígenes, al escuchar esta crítica, percibió algún argumento marcionita de fondo. Y mientras más se examina el lenguaje de Celso, más se sospecha que depende específicamente de la ideología marcionita. Los marcionitas defendían la existencia de un solo evangelio. Sus propios católicos primitivos añadieron 3 o 4 evangelios más, dependiendo de si uno considera que el Lucas canónico es un texto completamente nuevo. Y así fue como obtuvieron los 4 evangelios. Y esta postura está célebremente representada por Ireneo. Entonces, en efecto, este pasaje en Celso representa la crítica marcionita a lo que se convirtió en la postura de Ireneo o, en términos generales, ortodoxa. Los otros evangelios, según los marcionitas, son como monedas devaluadas que corrompen el cuño original de su único evangelio. Los evangelios canónicos devaluados, en la mente marcionita, nuevamente se caracterizan por contener material ficticio o inventado. ¿Exactamente qué material había sido inventado desde el punto de vista marcionita? Bueno, en contexto, Celso acaba de terminar de atacar la oración de Jesús en Getsemaní. Así que, en efecto, este es el único material inventado que se menciona en proximidad de la crítica. Es probable entonces que la crítica marcionita que representa Celso se haya extendido un poco antes para abarcar precisamente el pasaje que Celso señaló, el contenido de la oración de Jesús. De ser así, originalmente fueron los marcionitas quienes criticaron a sus oponentes por inventar el contenido de esta oración, una oración que, casualmente, aparece en los 3 evangelios sinópticos adulterados aceptados por los primeros católicos. Esto implicaría que, en el Evangelio marcionita, el contenido de esta oración en particular no estaba presente. Por lo tanto, podemos concluir que Celso, al reciclar argumentos marcionitas, en realidad da testimonio del estado del Evangelio marcionita en este pasaje, particularmente a fines del siglo II. En este pasaje, la oración Padre, etc. Que se haga tu voluntad, simplemente no estaba presente. Jesús oró en Getsemaní, pero el contenido real de su oración no estaba presente. El testimonio de Celso es sumamente importante porque nuestros otros principales testigos del Evangelio de Marción, es decir,
Tertuliano y Epifanio no nos dicen si el texto de Marción contenía las palabras de la oración de Jesús. Tertuliano pasa directamente de la imprudente declaración de Pedro de que no negará conocer a Jesús al beso de traición de Judas. O Tertuliano mostraba señales de cansancio, o simplemente no le interesaba el episodio de Getsemaní, o una mezcla de las dos. Por su parte, Epifanio se tomó la molestia de mencionar a Jesús en sentido no doceta, arrodillado en oración en el huerto. Pero la oración en sí, o la ausencia de ella, también pasó desapercibida para este heresiólogo. Él también pasó directamente al beso de Judas. Eso probaba que Jesús tenía labios reales. Esta evidencia por ausencia muestra que los heresiólogos estaban totalmente enfocados en recopilar datos para sus propios fines polémicos. Uno de sus principales objetivos era presentar a un Jesús no doceta, es decir, completamente encarnado, en el Evangelio de Marción. Por eso, podemos estar prácticamente seguros de que la historia de Jesús sudando sangre no estaba presente en el Evangelio de Marción. Porque si hubiera estado, el heresiólogo no habría dejado pasar la oportunidad de mencionarlo. Y esta lógica también aplica para el contenido de la oración en Getsemaní, porque no hay mejor muestra del estado emocional plenamente humano de Jesús que esas palabras iniciales. Padre, si quieres, aparta de mí esta copa. Si las palabras de la oración hubieran estado presentes, probablemente alguien las habría usado para probar la verdadera humanidad de Jesús, que tenía un alma humana real. Desafortunadamente, este argumento, que es un argumento basado en el silencio, no puede probar de manera absoluta que faltaba el contenido de la oración en el Evangelio de Marción. Y por eso, el testimonio externo de Celso, que no es un argumento basado en el silencio, nos ayuda en este caso. Celso interviene eficazmente para mostrarnos, aunque indirectamente, que el texto marcionita presentaba un rasgo único, el más importante que encontramos en el papiro 69, la ausencia de las palabras de la oración de Jesús en Getsemaní. Y únicamente este punto fortalece el argumento de que el papiro 69 es un testigo genuino del Evangelio marcionita. De hecho, prácticamente confirma que el papiro 69 es la única copia de este Evangelio que ha sobrevivido. Pero, ¿cómo abordamos esa última línea de la crítica marcionita preservada por Celso? Si analizamos a profundidad el argumento marcionita reformulado por Celso, vemos que los marcionitas se quejaban de que sus oponentes inventaban material para evidentemente tener forma de negar las refutaciones de su Evangelio. ¿Pero a qué refutaciones se referían? Sabemos la refutación exacta de Celso al Evangelio, que Jesús se veía patético cuando oró en Getsemaní. Entonces, ¿cómo respondieron los oponentes marcionitas a esta refutación? Bueno, añadieron una oración en la que, después de titubear un poco al principio, Jesús rápidamente superó su debilidad mostrando fortaleza y serenidad. Después de todo, la segunda línea de la oración, que Celso omitió de manera reprochable, muestra que Jesús no se aferra a sus propios deseos, sino que pide que se haga la voluntad de Dios. La materia prima para esta edición en particular estaba disponible en el Padre Nuestro, donde ya vemos la frase hágase tu voluntad como un elemento fundamental de la oración cristiana, pero solo en Mateo. Ahora bien, obviamente Jesús sería el candidato perfecto para modelar el Padre Nuestro en esta situación tan difícil. Después de todo, Él es el Señor. Entonces, ¿por qué los editores lucanos añadirían las palabras de la oración de Getsemaní usando el lenguaje de Mateo? Bueno, creo que su objetivo era sencillo: mostrar que al final Jesús fue valiente, que aceptó un sufrimiento doloroso para lograr un buen fin. Este es precisamente el punto que Orígenes planteó contra Celso: que la oración de Jesús en Getsemaní en realidad muestra su piedad hacia su Padre y su nobleza de espíritu. Jesús fue obediente de manera voluntaria a la voluntad del Padre.
Sus palabras prueban que Jesús estaba listo y fue valiente ante sus sufrimientos. Entonces, al agregar la oración de Getsemaní, los editores lucanos socavaron hábilmente la misma refutación que Celso había hecho. En el Evangelio marcionita, Jesús corría el riesgo de parecer un cobarde. Pero en el Lucas canónico, Jesús demostró que no era ningún cobarde. Al contrario, fue un mártir ejemplar. Así que la oración en Getsemaní fue añadida con buenos resultados. Pero para un marcionita, la adición de la oración de serenidad de Jesús en Getsemaní todavía habría sido vista como una señal de corrupción. Hacía que Jesús se viera mejor, pero eso no significaba que fuera auténtico. En efecto, alguien equivocadamente puso palabras en boca de Jesús, palabras que sospechosamente se parecían a la oración recomendada por el propio Jesús en Mateo 6:10, y el Evangelio de Mateo, el más antimarcionita de todos los evangelios, sin duda era una corrupción a los ojos de los marcionitas. Si ahora volvemos a la propuesta de Wayman de que el escriba del Papiro 69 omitió intencionalmente la oración de Jesús por vergüenza, vemos que esto es muy poco probable. Ningún otro escriba de Lucas que conozcamos omitió las palabras de esta oración, así que no podemos concluir que existiera alguna tendencia hacia la vergüenza. Y en realidad no había nada de qué avergonzarse, ya que la oración terminaba con las serenas palabras: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Por lo tanto, el escriba del Papiro 69 no omitió las palabras de la oración de Jesús ni por accidente ni intencionalmente. Él no incluyó estas palabras simplemente porque no estaban en su ejemplar, y probablemente su ejemplar era una copia del Evangelio de Marción. Al final, Wayman al menos concede la posibilidad de que el Papiro 69 pueda ser el único testigo de esta hipotética tercera versión de la oración que quizás se desarrolló en círculos marcionitas. Solo queda abordar la teoría de Querclebas, quien fue la primera en proponer que el Papiro 69 es un testigo del Evangelio marcionita. Según Cloas, fue Marción o algún asociado suyo quien omitió intencionalmente todos los versículos del 42 al 45a, los cuales Cloas entiende como una unidad de sentido coherente. Eso abarca todo, desde la oración de Jesús hasta cuando se levanta del suelo al final. Cloas primero utiliza un argumento literario. Ella sostiene que el papiro carecía de la frase Jesús se levantó, la cual formaba parte de la micronarrativa que comenzaba con la oración misma. Pero en realidad, la transcripción más reciente del papiro hecha por Wayman incluye el versículo 45a y con sobrada razón. Así que Cloas no puede argumentar que un marcionita del siglo II, al reconocer una ruptura lógica después de que Jesús se levanta, omitió esta unidad coherente. Cloas además argumenta que un editor marcionita se sentía avergonzado por el contenido de la oración, pero aparentemente solo por su primera línea, la eliminación del cáliz. Así que el editor marcionita usó un bisturí para deshacerse de esa vergüenza. Pero hay dos problemas. Primero, Cloas asume muy pronto la postura patrística de que Marción hacía exégesis con un bisturí y simplemente eliminó esta oración que no le gustaba. Después de Harnack, asumir la teoría patrística de Marción el Mutilador pudo haber sido la postura predeterminada, pero ahora ya no es sostenida por la mayoría de los estudiosos de Marción. En segundo lugar, la hipótesis es en realidad incoherente. Los marcionitas solo habrían estado motivados a omitir esa primera mitad de la oración. Quita de mí este cáliz, pero no la segunda parte sobre que se haga tu voluntad. Pero si Cloas tiene razón y el papiro 69 es en verdad un testigo del texto marcionita, entonces toda la oración desaparece. Y eso es absolutamente innecesario. Los marcionitas solo se estarían disparando en el pie al eliminar el final de la oración, porque es precisamente el final el que muestra el valor de Jesús y su paciente sumisión a la voluntad de Dios. Y no hay nada de qué avergonzarse por eso. Cloas entonces pasa a un argumento teológico. Teológicamente, Marción sentía la necesidad de desvincular al verdadero Padre del Creador. Y esto se lo concedo completamente.
Pero no puedo aceptar lo que Cloas parece presuponer, que Jesús, al dirigir su oración al Padre, corría el riesgo de asimilar a este Padre con el Creador. Simplemente no es así. El término Padre es la palabra característica que los marcionitas reconocen para el verdadero Dios por encima del Creador. A este verdadero Dios se le llamaba Señor del cielo y Padre en el mismo contexto. Esto era posible porque el Padre es el creador de las cosas celestiales e invisibles. Ahora bien, es cierto que para los marcionitas, el Padre no lleva a las personas a la tentación. Pero ese punto no es relevante en la oración de Getsemaní, porque aquí el Padre a quien Jesús ora no lo está tentando para que evite la copa. Si Marción se sintiera obligado a omitir algo, sería el versículo 46b, donde Jesús les dice a los discípulos que oren para no caer en tentación. Solo quiero señalar aquí que no tenemos evidencia de que Marción en verdad haya omitido este versículo. Así que creo que, en general, debemos dejar de lado la teoría de que Marción era un editor teológico. Por lo tanto, la teoría de Cloas de que un editor marcionita omitió intencionalmente toda la sección, Lucas 22, 42 a 45a, no es convincente. De hecho, no era necesaria ninguna omisión porque una solución más sencilla es más probable, que estos versículos simplemente no existían para Marción. Así que no necesitamos inventar un motivo para su omisión intencional. Los versículos no existían porque no habían sido inventados por los editores lucanos en la época de Celso. Los marcionitas argumentaban específicamente que el Lucas canónico era una corrupción porque añadía la oración de Jesús en Getsemaní. En general, esta oración hacía que Jesús pareciera valiente, no cobarde. Como Jesús finalmente aceptó la voluntad del Padre ante el sufrimiento extremo, Marción no tendría razón para omitir al menos la última parte de la oración, hágase tu voluntad. Un Jesús finalmente decidido habría sido una gran inspiración para los cristianos, incluidos los marcionitas. Concluyo que es más probable que la adición de Marción sea un testimonio de una etapa del Evangelio anterior a la adición que llamamos Lucas canónico. Estoy de acuerdo con Cloas y Jason Bedún en que el papiro 69 es un testigo del Evangelio marcionita. Pero para mí, y presuntamente también para Bedún, esto significa que el Evangelio marcionita es un testimonio de un texto más antiguo y original que el Lucas canónico, el texto ampliado. En resumen, un texto del Evangelio de Marción sobrevivió milagrosamente en las arenas de Egipto y a pesar de su texto deslavado y fragmentario, hoy necesita más estudio e inversión.